Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este su 17º ya programa Las Congresistas en el Uso de la Palabra. Y esta vez vamos a regresar sobre un tema que tiene en particular trascendencia para la vida de la ciudadanía en general y de las mujeres en particular, el tema de la salud. Pero vamos a intentar hacer una aproximación desde la perspectiva de los gobiernos regionales, de la descentralización, de los problemas de salud en las provincias y en general al interior del país, y para intentar reflexionar también la situación de los servicios de salud en nuestro país. Y para hacerlo hemos invitado esta vez a la congresista Elsa Anicama Ñañez, representante de Gana Perú como esta congresista, del departamento de Ica e integrante de las comisiones de Comercio Exterior y Turismo, Mujer y Familia, Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, y a su vez de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. Pero ya cambié. Y como ya es tradicional en nuestro programa, tratamos siempre de contar con los mejores especialistas del ramo o los mejores políticos en cada unidad temática. Y hoy día tengo el placer de presentar al doctor Julio Castro Gómez. Él es exdecano del Colegio Médico del Perú, exdiputado por Cusco en los periodos 85 a 90 y 90 al 95, expresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, congresista, parte del Congreso Constituyente Democrático, donde fue elegido presidente de la Comisión de Salud y ha sido miembro fundador y actual coordinador, y fue también coordinador nacional del Foro Salud. Estamos entonces con un especialista y amigo que nos ayudará a acercarnos a estos temas centrales desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la población del país. En un momento regresamos, estimados amigos. Funciones del Congreso. El Congreso es un órgano autónomo y soberano en sus funciones. Como parte de su función legislativa, los parlamentarios debaten y aprueban reformas de la Constitución, leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación. Amigos y amigas, conforme les habíamos anunciado, vamos a conversar esta vez con la congresista Elsa Anicama Ñañez. Congresista, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rosita? Muy buenas tardes y gracias por tenerme para las pantallas del país y en la entrevista que consideres conveniente preguntar. Congresista, usted sí, yo lo he escuchado varias veces en el Congreso y usted tiene una preocupación especial por la situación de la salud de las mujeres en la región de Ica. ¿Cuáles son los principales problemas que usted encuentra en la región en materia de salud? Entre los casos de niños, o en este caso las mujeres, lo que más se presenta son el cáncer. Cáncer a la mama, cáncer al a útero, las mamas, ¿no? al útero, el cáncer en primer lugar. En segundo lugar estamos viendo el TBC. También estamos viendo situaciones por emergencias, casos de diabetes,
Increíble cómo se está difundiendo la diabetes, ¿no? Así es. Yo le confieso que yo soy diabética, congresista, ¿no? Mira. Es todo una adaptación a un nuevo sistema de vida, ¿no? Así es. La diabetes, hablando de la diabetes, es una enfermedad silenciosa que no tienen por qué las personas sentirse con tanto temor. Es producto de la tensión, de repente la no regulación en este caso, del azúcar en el organismo, pero para ello tenemos pues una receta para todos quienes ya tienen de repente es una receta naturista seguramente. ¿Cuál? Bueno, para quienes tengan problemas porque se genera el pie diabético que como resultado cortan los dedos, empezando por ahí, los miembros, más que todos los pies, las piernas. Bueno, y he probado, sí, dar resultados. En ayunas, 1 o 2 ajos a medio chancar, utilizando el término casero, un medio limón, es horroroso, se lo toman en un trago y al instante un vaso de agua para que pueda pasar. Pero eso al menos en 2-3 meses para las personas pacientes que están en peligro de perder porque tienen una pierna inflamada, que tienen una pierna ulcerada, bueno, tiene la propiedad del azufre de secar, ¿no? Entonces creo que esa es la razón por la cual. Interesante, así es. Mire, como usando usted recetas que a veces uno no valora porque solo cree, digamos, en la medicina oficial. Así Congresista, pero ¿cómo está el sistema de salud? ¿Funciona para las mujeres, sobre todo las de estratos pobres? Justamente ese es mi tema, ¿no? Mi debilidad de ver casos de extrema pobreza, casos sociales. Las mujeres, lamentablemente, la mayor parte de casos de extrema pobreza tienen miedo de ir a un centro de salud, empezando con que las van a citar a otra fecha, gastan su dinero y no las atienden porque no hay equipos, no hay especialistas. Y una de las formas como justifican esta deficiencia es que dilatan el tiempo de espera. Cuando ya la paciente, y nosotros cuando vemos, más en emergencia de noche, vamos a un hospital que no solamente en Pisco, sino también, como te digo, casos sociales que hay que acudir, puede ser en Lima, puede ser en cualquier lugar, y he asistido de noche y de medianoche, y lo primero que vemos es a la funeraria en la puerta. Y los pacientes en emergencia, cuando hay exceso de pacientes, pues están en algunos casos, como por ejemplo en un hospital, no digo el nombre, en Lima, y también lo que es en regional en Ica, y en estos casos he visto pacientes que han estado con suero y estando en espera en un asiento del pasadizo de la emergencia, ni siquiera en el ambiente de emergencia. Yo las he visto echadas en el suelo, imagínese, en emergencia de centros hospitalarios. Así es. Y no solo a hombres, sino también a mujeres, a niños, a personas de tercera edad, ¿no? Sí, más tercera edad también, cuando son personas de avanzada edad que creen que no tiene sentimientos, son más débiles que todos nosotros, inclusive que los niños mismos. Y el otro drama es la hospitalización, ¿no? Parece que es una cosa, es una odisea, ¿no? No pueden, ¿no? Los que están en emergencia se matan digamos, simbólicamente por ser hospitalizados, ¿no? Así es. Entonces, estamos en un ambiente donde se ha implementado más centros de salud por la población que crece exponencialmente, y lo que significa el tratamiento de las personas, que es una secuela de la misma necesidad económica que se está viviendo, entonces que no tienen oportunidad de trabajo. La misma secuela genera enfermedades, empezando con la diabetes actualmente y luego el cáncer. Entonces tenemos nosotros ahí 2 situaciones de emergencia que la ministra tiene en su responsabilidad. Mira, yo le pedí a la ministra visitar de forma inesperada centros de salud en mi región, para empezar, y para darle el ejemplo de cómo se requiere, a pesar de que esto ya se trató el año pasado muchas veces con la gerencia, con la misma ministra, con el salud también, de que se requiere implementar de equipos, se requiere de más médicos especialistas. Y por lo tanto, al ver de que no fueron implementados ni cumplieron con el compromiso,
que le están dejando mucho a nuestro presidente mal. Mi presidente tiene toda la buena voluntad de actuar. Lamentablemente, los ministros son la parte ejecutable de los encargos que tiene en su perfil el presidente. Y por ello es que en ese sector es necesario, pues, llamarlas a ejecutar su labor y obligarlas, pues. Entonces le he pedido a ella de visitar estos centros de salud. Acordaron ir en una fecha. ¿Y sabes qué? Me envía a una directora de asuntos personales para ir en un día coordinado con un centro de salud, que en este caso es ICA, la regional. Por supuesto, ya se había preparado para presentar su mejor faz, ¿no? Por supuesto, y eso no es lo que de lo que se trataba. ¿Esto por qué? Porque ahí en la secuencia, y todo lo tengo filmado, en la secuencia hemos visto que los mismos médicos pidieron en emergencia, ¿por qué no se apertura los equipos e instrumentos quirúrgicos que hay, pero no tienen la orden? Tienen instrumentos y no los usan. No los ¿Y por qué? ¿Cuál es Justamente esa es la razón por la que quería que esté la ministra. Qué irracionalidad congresista, habiendo infraestructura, ¿por qué no usarla? Imagínese, ¿no? Igualito, las cámaras hiperbáricas. Por ejemplo, en Pisco, la cámara hiperbárica, que es un equipo importantísimo para la diabetes. ¿Sabías tú que la diabetes impide la buena circulación por los capilares? O sea, las venitas que están en la piel, y es ahí donde necrosa los miembros. Entonces, con la presión del ozono que tienen a través de la cámara hiperbárica o equipos especializados de ozono, pues con este tratamiento se impide que las personas pierdan sus miembros, y en la diabetes es no están funcionando, y no funcionan, y es un elemento de momento, aunque sea, y se le ha pedido. ¿Quién es responsable de esa negligencia? Justamente ¿Por qué no funcionará? ¿O le faltarán recursos para instalarlos? No es caro. Las camaritas de ozonización, muy diferente que las cámaras hiperbáricas que hacen la misma función, estas camaritas no le pasan ni de 4.000 soles en Colombia, según me han dado reporte los médicos que usan en forma particular. Entonces, no creo que sea inversión cuando se requiere de salvar las piernas. Entonces es falta de voluntad política. Falta de voluntad. O falta de sensibilidad social. No, es que nuestro presidente le debe dar su tanda, pues. Así es. Ay, si solo fuera una tanda o cambiar del de ministra, o si fuera la tanda. Bueno, es. congresista, quiero pasar a otro escenario, ¿no? Hemos conversado algo, digamos, extra programa, de la salud de las mujeres presas, ¿no? Así Usted tenía todo un comentario, un diagnóstico sobre Cachiche, ¿no? ¿Podría compartirlo con nuestros televidentes? Muchas gracias. Preocupada por la salud de personas que están en situación de detenidas en un penal como es en mi región de Ica, hemos podido determinar que en el caso de las mujeres en buena hora sí se ha seccionado y tienen toda la cabida por un buen trato en mi región, en Ica. Sí, tienen pastillas anticonceptivas, tienen la píldora del día siguiente, buen tratamiento. Tienen lo que para los hombres es venusterio y que en las mujeres tienen el nombre de apolinisterio, todo eso tienen. Tienen una posta médica interna, tienen dental, todo un tratamiento que requieren, inclusive, bueno, mi idea cuando yo ingresé al Congreso, fui a hacer la primera actividad, todavía en el 2012, ingresamos el 11. Hice una campaña médica donde se sugirió preparar a las mujeres internas, y parece que me han hecho caso, la idea es buena, y si ahora visitas te invito para en cualquier momento en el penal. Me dio mucho gusto ver ahora en el 2014, en enero, que hice otra campaña, donde sí están haciendo salas especialmente de talleres para aprender lo que es modistería, manualidades, o sea, cuestiones productivas. Pero en cuestiones de salud, ¿cuáles son los principales riesgos? También hice el Papa Nicolau, esto ayudado con el Hospital María Auxiliadora, que ha hecho mucha participación en mi región de Ica y atiende los casos sociales de emergencia en María Auxiliadora. Entonces, en realidad se encontró solamente del total de mujeres, 261 mujeres en enero, tan solo 2 lesionadas. Se les hizo el Papa Nicolau a todas. 2 lesionadas superficialmente, que bueno, ya con un tratamiento ya no era necesidad de tenerla como enferma. Pero la parte crucial, ¿cuál es, Rosita? Mira, la parte de las mujeres, bueno, tienen ahí su paliativo, pero los hombres sí están hacinados. Con decirte, el 2012
un cuarto de espacio menos tienen para los hombres. En conclusión, en el 2014, en enero, de cada tres, es decir, en el espacio de una persona hay aproximadamente 3. Y a estas alturas, que con los datos de hoy, en el espacio de una persona ya definitivamente hay 3. Es el tremendo dilema de la dialéctica entre capacidad de albergue y hacinamiento penitenciario. Así es, y ahí sí se ha visto casos. Mira, te voy a decir las enfermedades. En tuberculosis, 84 en tuberculosis ahorita. Hay 21 con VIH, justamente producto del hacinamiento. Si vemos la proyección del 2012 al 2014, pues en el 2012 eran menos, eran 30 a 1. Ahora la proporción 84 a 21. Congresista, lamentablemente tengo que cortar, pero ¿sabe qué? En un diagnóstico, en una realidad pequeñita, mire cómo se van reflejando los problemas principales de salud. Yo le agradezco una excelente participación en este evento. Muchas gracias, por su Rosita. presencia. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que preside el congresista Omar Chejade, la Fundación Hans Seidel y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI, organizan el conversatorio Reformas al Sistema Político en el Perú y Colombia. El evento contará con la participación del senador de la República de Colombia, Dr. Juan Manuel Galán Pachón, y de destacados analistas y representantes de los partidos políticos. Conversatorio Reformas al Sistema Político en el Perú y Colombia. Viernes 25 de abril, 6 de la tarde, Centro Cultural Jorge Guasi de la Universidad Ricardo Palma. Amigos, conforme anunciáramos, esta vez yo tengo el placer de contar con la presencia de un amigo, pero a la par un excelente profesional, el doctor Julio Castro Gómez, experto, que duda cabe en la problemática de la salud. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosita, y gracias por la invitación y con mucho gusto, por supuesto, conversar sobre este tema que le interesa tanto a la colectividad, a los hombres y a las mujeres del país, la salud. Claro, Julio, mira, la primera pregunta cae por su peso, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre los desafíos centrales de la reforma de salud? ¿O cuáles son, si quieres por ese lado, más de principio de realidad, cuáles son los principales problemas de salud que hay? Así es. Creo que toda reforma tiene que estar orientada a solucionar los problemas. Y los problemas son de distinto orden. Empezaremos quizás por algo más directo, que es el descontento que existe de los usuarios, hombres y mujeres, el malestar de la ciudadanía, de los pacientes y usuarios, porque no reciben en los establecimientos de salud la atención de calidad y por el contrario se quejan de mucho maltrato en los establecimientos públicos de salud. Este es un tema que tiene que ser abordado y que también está a la base la situación de que hay una sobrecarga de demanda en los establecimientos de salud. Hay una situación en la que casi 10 millones de personas en el país no tienen acceso a servicios y programas de salud de manera continua, no gozan de ningún sistema prepago para sus atenciones y cada vez que se enferman tienen que llevarse la mano al bolsillo para pagar el costo de la atención, el que está permanentemente incrementándose. Entonces, esta es una situación de particular preocupación que es la insatisfacción de las personas, de los usuarios y pacientes. El acceso, ¿no? El acceso. Al servicio básico de salud, ¿no? El otro tema tiene que ver con las inequidades, con las injusticias que en el terreno de la salud tenemos. Los que llevan la peor carga de la salud en el país son sin duda
los miembros de las comunidades andinas amazónicas, la población rural del país, las zonas de pobreza, en donde la situación de la desnutrición infantil, el tema de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, las enfermedades, no solo infectocontagiosas, sino inclusive enfermedades no transmisibles, crónicas e inclusive el cáncer, los afectan de manera muy importante. Hay una complejidad epidemiológica que afecta de manera muy diversa, porque en efecto desde el punto de vista de promedios se han logrado algunos avances en el país, pero los promedios en nuestro país son engañosos. Por ejemplo, son engañosos porque, digamos, decimos la mortalidad infantil ha descendido, estamos hoy en 16 de tasa, es decir, de cada 1000 niños que nacen vivos cada año, 16 fallecen antes de alcanzar un año. Y esta tasa en promedio, si bien todavía es alta, si la comparamos sobre todo con países como Chile, que tiene 6 o 7, o como Cuba, que tiene 4 o 5, o Ecuador 10, evidentemente todavía es alta, aunque ha disminuido respecto a los niveles que estaba hace unos 15, 20 años en el país. Pero sin embargo este promedio no es una realidad en las provincias altas de Cusco, en Huancavelica, en Huánuco, en Cajamarca, en la zona rural, porque en esos lugares no es 16, sino está por encima de 30, casi cerca a 40. Entonces eso es una situación de injusticia que afecta. ¿Y hay una relación entre esta situación, digamos, de desigualdad, de inequidad y la presencia de los servicios básicos de salud, presumo, ¿no? Por supuesto, está demostrado que allí donde hay servicios, ahí donde hay personal de salud, los niveles de estas afecciones disminuyen, se controlan y mejora el estado de la situación de la salud del país. La mortalidad materna disminuye cuando hay servicios, cuando existen médicos, cuando existen enfermeras, obstetrices, cuando hay servicios de ginecología y obstetricia que los atienden, donde hay servicios de transporte de las pacientes cuando están en procesos de emergencia y deben llegar rápidamente a los establecimientos de salud, donde se encuentran equipados con bancos de sangre listos, dotados, que pueden de inmediato darle las atenciones, y por supuesto existen salas de intervenciones, quirófanos y con los especialistas para atender las urgencias. Esta situación es muy clara y este es uno de los problemas que tenemos hoy en el país, la situación de que los establecimientos de salud están en una situación muy crítica. Recordemos que el año pasado, en julio, la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la situación del ejercicio de los derechos de los pacientes en el Seguro Integral de Salud, y a propósito de este informe hizo una inspectoría a 137 hospitales públicos en Lima, en las regiones, tanto hospitales del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales como de la Seguridad Social, y la conclusión a la que llega es realmente penosa. Lo dice claramente la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es deficitario? La situación es deplorable, ese es el término que utiliza. La situación de los establecimientos de salud es deplorable, y miren, para un elemento que conduce a esa conclusión es que en lo que se refiere a la infraestructura y a los servicios básicos, un servicio tan indispensable como agua y desagüe en los establecimientos públicos, existen 11 hospitales que no tienen servicio de agua potable continua, no puedo creer, de los cuales hay 3 en cabezas de región, en capitales de región. Y por supuesto la ausencia de equipamiento, de infraestructura deficitaria, de falta de equipos de especialistas adecuados, sobre todo en provincias, es realmente muy crítica. Se están haciendo esfuerzos por cambiar esta situación, pero lamentablemente este es el resultado de décadas de abandono del sector salud, de décadas de un financiamiento insuficiente, de décadas de falta de recursos del sector público, que demuestra que no basta tener las cifras en azul. Cuando las tenemos en azul y por el contrario tenemos esta situación dramática que, como sabe, la opinión pública no solo es en salud, es en educación, en donde estamos igualmente en nutrición, que tiene correlación directa con salud, ¿no? En todos estos aspectos. Entonces existen muchos problemas. El otro problema, sin duda, es la situación de que no existe una ciudadanía en salud, porque lamentablemente los peruanos podemos
en salud ser identificados de distintos niveles. Hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Pero la mayoría somos de tercera. La mayoría somos de tercera y de cuarta, porque son muy pocos los de primera, que son aquellos que tienen todos los recursos para satisfacer y comprar la atención de salud, o inclusive pueden irse hasta el extranjero para atenderse. Los trabajadores que tienen seguro, que como sabemos son la minoría de los trabajadores, porque en la seguridad social solo están aquellos que están en planillas y se les descuenta su aporte, que como sabemos son apenas el 32, 35% de la población. Los servicios que se dan en el seguro no son, a pesar de todos los esfuerzos del personal médico, sí, pero creo que no son de Pero creo que calidad, aquí debemos ser conscientes de la situación, ¿no? Que no es solo del seguro, sino también del ministerio. Mire usted, amigos y amigas y Rosita, claro. Hace 5 años, en el 2006, 2007, el Seguro Social tenía 4,5 millones de asegurados y afiliados. Hoy día tiene casi 10 millones. Claro, la población está creciendo. Se ha duplicado, pero díganme, ¿se han duplicado los establecimientos de salud? ¿Se han duplicado los médicos, los recursos? No, está en una situación crítica, difícil. Tiene una carencia de más de 4,000 médicos, y si faltan 4,000 médicos, faltarán 6,000, 7,000 enfermeras, 2,000 obstetrices, odontólogos, químicos, farmacéuticos y técnicos. Y eso que ya no hablamos de la salud psicológica, Por ¿no? supuesto, y además hay un déficit de más de 2,000 camas hospitalarias, y además de este déficit, algo que sí corresponde al Congreso y que es necesario que ustedes atiendan, es que en lugar de darle recursos para que el seguro atienda a su población afiliada, por el contrario, se le limitan cada vez más los recursos al seguro social. El seguro social ha perdido por diversas disposiciones legales, como por ejemplo el que no se les descuente los aportes en los sueldos extraordinarios de julio y diciembre, 780 millones de soles anuales, y en estos últimos 5 años casi 4,000 millones de soles. A los maestros solo cotizan hasta el 60% de su remuneración, lo cual es también ilegal, inconstitucional, porque los recursos de la seguridad social disminuye recursos. Así es. Y lo mismo en otros tipos de trabajadores y del CAS. Esta situación tiene que cambiar, porque pudiera ser de que en efecto se trata de un desconocimiento de esta situación, pero también hay la interpretación de que en realidad esta es una política deliberada para llevar a la crisis a los establecimientos de salud con el propósito de facilitar las políticas privatizadoras. Esta es una situación que ya la hemos visto en otros aspectos, como por ejemplo cuando fue el momento de la separación del seguro social del tema de las pensiones, etcétera. Se los lleva a situaciones críticas, se desprestigia. Para que ya no haya sino un espacio de acceso a la salud. Dicen, no, la única salida. E inclusive, lamentablemente, los funcionarios en el Ministerio de la Salud, desde el más alto nivel, tienen en realidad la irresponsabilidad de decirlo. Dicen, como no podemos transformar el sector público, que vayan al sector privado. Por favor, señores, su responsabilidad es conducir y dirigir el sector público. Si ustedes no pueden hacerlo, den un paso al costado. Pero la responsabilidad principal de un gobierno, de un Estado, es preocuparse por la gente, es dar las condiciones para que puedan ejercer su derecho. Y el derecho a la salud es un derecho fundamental que está previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el Perú es suscriptor, en los derechos civiles y políticos de San José, del cual el Perú es suscriptor, y además el propio Tribunal Constitucional en sus diversas sentencias ha señalado que en el país, desde la Constitución, hay un reconocimiento a este derecho fundamental, y por lo tanto la responsabilidad del Estado de garantizarles a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, este pleno ejercicio. Bueno, lo que ocurre es que tal vez después de tantos años de neoliberalismo hay una lógica pues de ver salud como mercancía, ¿no? Y no salud como derecho humano, como... Ese es un elemento central, ¿no? Esencial, y por eso el 9º Congreso del Colegio Médico del Perú, que acaba de concluir de manera unánime, los médicos de todo el país reunidos han llegado a la convicción de que el camino que se está continuando y que esta supuesta reforma ha ratificado es el camino del neoliberalismo, es el camino de la salud como negocio, y no la necesidad de organizar un sistema nacional de salud y no un sistema de seguros, un sistema nacional de salud que articule todos los establecimientos públicos del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, de las sanidades, de la Fuerza Armada, de la policía, de los municipios, y que coordine, por supuesto, con el sector privado con el objetivo de garantizarnos a todos el derecho a la salud, el derecho que signifique no solo la cobertura poblacional, es decir, que nadie se quede fuera de la atención, salud, ¿no? Sino también la cobertura integral en las prestaciones, porque no es justo que un
pobre muera porque no tiene recursos para atenderse de enfermedades crónicas y caras. Determinadas enfermedades y no las demás. Ya las personas no quieren que nos aseguren para diarreas o por bronquitis. Nos requiere que nos aseguren para enfermedades de mediana y alta complejidad, que esos son los verdaderos problemas de salud que afrontamos. Y entonces ese derecho a la salud integral, digna, tiene que ser la garantía de que el gobierno debe llevar adelante. Oye, Julio, tú hablas con la misma pasión que hablabas en San Marcos hace 3 décadas. Mantenemos el compromiso. Con ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros, gracias Julio. A ti por la invitación. Regresamos seguramente en una nueva edición de nuestro programa. Hasta entonces.